Hola, Mora. Ay, hola, ¿cómo estás? Baruch Hashem, ¿usted? Bueno, también, Baruch Hashem, ¿qué tal? Todo en orden, gracias a Dios. Qué bueno, Baruch Hashem. Sí, Baruch Hashem. Bueno, vamos a empezar. Ok. Nosotros, Baruch Hashem, ya estamos en el principio, vamos a decir, de lo que va a empezar a hacer Elisha. Vamos a hacer un pequeño repaso. Elisha es el alumno en la mano derecha de Eliyahu Anabí, que él tiene el sejut de poder ver a Eliyahu Anabí que sube al Shamaim, y él aprovecha esa oportunidad que Hashem le presenta, demostrando que él tiene esa capacidad espiritual de poder sacrificar su propia espiritualidad, bueno, no espiritualidad, pero su propia comodidad para acercarse a Hashem. Y en ocasiones cuando Eliyahu Anabí le dice, no, quédate, él insiste que él quiere seguir. Y nosotros vimos que antes, cuando de alguna forma el mismo Eliyahu Anabí decide, bueno, Hashem le dice de que ya es momento de abandonar su función y tiene que ir a escoger a otra, al Naví que le va a continuar sus caminos. Él aprovecha esta oportunidad y abandona, dice ahí el pasú, que él estaba ahí siendo pastor del ganado de sus papás, abandona eso, se despide de los padres, es decir, abandona toda la parte cómoda que él podía tener viviendo como estaba viviendo hasta ahorita, y decide perseguir a Eliyahu Anabí, y eso es lo que de alguna forma le da a él la fuerza de que él pueda continuar, y no nada más continuar el legado de Eliyahu Anabí, sino tener esa fuerza de poder hacer el doble de Nisim que Eliyahu Anabí pudo hacer en ese momento. Y él, gracias a su mérito propio, logra partir el Yardén para poder regresar a la tierra de Israel. Y vimos esa Mahané Meshutaf, ese denominador en común que hay entre Yoshua, Elisha y Eliyahu. En los tres encontramos nombres de Abayá, del nombre de Yud Kei Vav. En Eliyahu encontramos Aleph, Lamet, Yud Kei Vav. Y en Yoshua encontramos Yud Kei Vav y de Yeshua, de salvación. Y en Elisha encontramos el nombre de Eliyahu, Aleph, Lamet, Yud, Shin, Ain, que es salvación. Y estos tres personajes tienen en común que Yoshua parte el mar, parte el Yardén para entrar a Israel, Eliyahu Anabí parte el Yardén para salir de Israel, y Elisha parte el Yardén para entrar a Israel. De aquí vemos que hay algún Mahané Meshutaf, hay algún denominador en común entre Yoshua y Elisha. Ambos son la mano derecha del predecesor de ellos. En el caso de Yoshua era Moshe, y en el caso de Elisha es Eliyahu Anabí. Que Eliyahu y Moshe también dijimos que tenían muchas cosas en común. Ambos subieron de una manera al Shamaim distinta. Es verdad que Moshe no subió como Eliyahu, pero en ambos hay un criterio de desaparición, de desconexión entre la materia y el espíritu de manera afilo en vida. Ambos están durante 40 días sin comer. Moshe Rabenu más veces que Eliyahu. Eliyahu come una vez y esa comida le alcanza para ayunar 40 días. Ambos son los representantes de la Torah, como dijimos la otra vez. Moshe es el representante de la Torah Shebichtav, y Eliyahu Anabí va a ser el responsable de contestarnos todas las preguntas que nosotros vamos a tener cuando venga el Mashiach. Y en frente a todos esos denominadores en común, vemos de que ambos, tanto Elisha como Yoshua, no hay ninguna bibliografía, no hay ninguna fuente que en los dos ellos se destacaban por ser personas que eran más inteligentes de la norma, o de ser personas que eran así, iluim o genios, no, simplemente ellos dos adquirieron esa capacidad de poder ser los transmisores de la Torah después de esos líderes tan grandes, porque ellos tuvieron una tuvieron una nar lo yamish mitoja oel, dice el pasuk sobre Yoshua. Ambos servían a sus patrones, ambos se dieron cuenta que, no es que se dieron cuenta, su nivel
de espiritualidad vino de la mano con su nivel de humildad que ambos tenían para poder seguir el camino que sus predecesores habían puesto delante de ellos. Y yo creo que me brinqué un poquito porque llegamos ya hasta el milagro, hasta el tercer milagro de Elisha, que fue el hecho de que castiga a estas 42 Nearim, estas personas que él vio en Ruach HaKodesh que no tenían un futuro, su futuro no iba a salir ningún tzadik de ellos, y ellos se burlan de Eliyahu Anabí porque le dicen que él es sube pelón, y Elisha trae unos Dubim, trae unos osos y los castiga. Pero creo que me adelanté mucho a eso y me quiero regresar para atrás frente al segundo milagro que hace Elisha, que es curar las aguas de Jericó. Y aquí me quisiera detener un poquitito, porque nosotros, Baruch Hashem, pudimos estudiar, cuando estudiamos nosotros el kibush de la ciudad de Jericó, que fue una de las primeras cosas que estudiamos en Yoshua, y que vimos de que nuestra manera de estudiar Naví va a ser básicamente ver la connotación o la relación que tienen los nombres, los números, las palabras, y nada es así porque sí en la Torah, tiene una cosa por ser. Y vemos que el primer milagro que hace Elisha es poder partir las aguas del Jardín y poder regresarse a la tierra de Israel. Y después aparece otro milagro, que es que la gente que vivía en Jericó le dice que estamos en Melahim Bet Perek Bet, Vayashubu elav behu yoshev beyerijo, y él va a Jericó, Vayomer alev, perdón, esto está hablando de los Nebim, Vayombru pasuk yutet, Vayombru anshe air el Elisha. Entonces la gente que habitaba en la ciudad de Jericó le dice a Elisha, Inena Moshav Air Tov, nosotros vivimos aquí bien, Kasher Adoni Roe, como tú estás viendo, de Amaim Raif, pero las aguas están envenenadas, no se pueden tomar. De Aretz Meshakelet, y la tierra nos está matando la vegetación y nos está matando a nosotros porque no tenemos que tomar. Vayomer, entonces Elisha les dice, Khulitz Lohit Hadasha, tomen un jarrito nuevo, Decimu Sham Melach, y pongan ahí sal. Vaikhu Elav, y se lo llevaron. Vayetze el Mozama, y él fue en el caos donde sale el río. Vayashlech Sham Melach, y ahí tiró, le echó la sal, hizo una tefilá. Koamar Hashem, ripiti la maele, curé estas aguas, lo yemisham ot mavet umeshakalet, y Baruch Hashem ya no va a haber más muerte por estas aguas. Vayerapu Amaim, y se curaron las aguas, hasta el día de hoy, como dijo Elisha. Y de ahí Elisha de Jericó se va a Betkel. Nosotros cuando hablamos de estos lugares que tienen una connotación especial y dijimos que Betkel es este lugar donde pasó la escalera de Jacob Avinu, que la Torá describe en la parashá de Vayetze, que antes esa ciudad se llamaba Luz, y nosotros tratamos de explicar un poquito que esta ciudad de Luz tiene una connotación especial porque es Luz, también es el huesito de aquí, de la columna vertebral, que Hazal dicen que es el único, digamos, es como la reserva que tiene la persona, que de ahí se va a agarrar Boreolán para hacer Tjiata Metim, y que este es un huesito que Nizón, que se alimenta, que por eso es tan importante hacer Seudá Revis, Motzai Shabbat, es un huesito que se alimenta de lo que es la ciudad de Melabé Malcá, y que Jajamim dicen es una expresión, no quiere decir que sea literal así, que por más que uno lo quiere romper con un martillo o lo quiere quemar, no se quema y no se muele, no es, dice el Maharal de Praga, no es mamash en esa connotación de que Behemet no se destruye, porque hay situaciones que sí se ha destruido, pero lo que quiere decir es una connotación espiritual en base a este huesito de luz, que se interpreta que tiene el mismo nombre de la ciudad de Betkel, que es la capacidad que tiene la persona, que como dijo Jacob, el Sulam, Mutzabarza, Berroshoma, Guía, Shamaima, la escalera que está apoyada en el piso, pero su cabeza sigue hasta el Shamaim, es la capacidad que tiene el pueblo de Israel de poder transformar la cosa que es física en una
mitzvah, en una cosa que es espiritual. Y en Jericó, nosotros también explicamos un poquito que Jericó era un lugar donde los korbanot que se hacían en Jerusalén se podía sentir el aroma hasta la ciudad de Jericó. Jericó, que tiene una cercanía, no está tan lejos de Jerusalén, pero Jericó, como fue la primera ciudad que el pueblo de Israel conquistó y fue conquistada al Derech Ness, porque Josué cada día dio un día una vuelta, el segundo día sí hasta Shabbat que dio las 7 vueltas y la Jomá se cayó. Entonces Jericó quedó como la demostración de que es la ciudad, una ciudad sagrada, una ciudad especial. Por eso Josué dijo esta ordenanza, vamos a decir, que nadie puede construir la ciudad de Jericó, es decir, se puede vivir sin que haya construcciones. Por eso nosotros vemos aquí que había personas que sí vivían en Jericó, probablemente en tiendas de campaña y así, que no era que Mamash se había construido la ciudad. Cuando Giel Beteli, en la época de Ahab, quiso construir la ciudad de Jericó, fue falleciendo parte de su familia por romper esa orden que el mismo Joshua había dado. Entonces, en base a eso, ahora Elisha está regresando, vamos a decir, a los lugares donde pasó, y el primer lugar que regresa es a la ciudad de Jericó, donde él se confronta con la gente de esta ciudad, y la gente le dice, nosotros estamos muy contentos viviendo aquí, pero el agua está envenenada, necesitamos que nos ayudes para curar el agua. Entonces, ¿cómo se cura el agua? Al revés de la naturaleza, con Elisha, con los Nebim, con los Tzadikim. Ellos no tienen por qué seguir las leyes de la naturaleza, ellos hacen al revés de la naturaleza. Entonces, aguas que no se pueden tomar por su alto contenido de sal o porque están envenenadas por alguna cosa, va Elisha y Dafka le echa sal. Una cosa al revés de lo que es, Rashi ahí dice, Nes betoch Nes, ¿sí? Mehamata maim haaretz meshakalet, como el agua estaba mal, la gente se moría y no tenía cómo alimentarse. Entonces, dice Rashi, ¿cómo es que él echa sal? Mirabara mitkalkele tamaim nes betoch nes. Si en un agua dulce nosotros le echamos sal, la imposibilita que la podamos tomar, imagínense en un agua que ya está envenenada echarle sal, no, está peor el tema. Entonces Elisha quiso demostrar al pueblo de Israel, Nes betoch nes, que Hashem hace un milagro dentro de otro milagro, entonces por eso le tiró sal. Pero nosotros vamos a tratar de estudiar un poquito qué es esto, lo de Nes betoch nes, no nada más porque la sal agranda el milagro de Hashem, sino qué representa esto que tiene lo de la sal. Pero antes, me olvidé de un detalle también de decir la semana pasada, bueno, varios detalles se me olvidaron decir. El Yardén, la palabra Yardén viene también de la palabra Laredet, de bajar, de que aparenta ser un bajón espiritual. Cuando los Yehudim se salen del desierto y tienen que entrar a la tierra de Israel, muchos de los mefarshim dicen que los meraglim, los espías, se opusieron a la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel, que era el motivo y el objetivo que 40 años antes los Yehudim habían salido de Mitzrayim. Los Yehudim salimos de Mitzrayim. ¿Qué fue lo que le dijo Moshe al pueblo de Israel en esta parashiot que vamos a ver ahora? Vamos a salir de Mitzrayim, vamos a recibir la Torah y después nos vamos a ir a Israel. La tirada en verdad era esa, era pasar un proceso de recibir la Torah. Nosotros recibimos la Torah en Sivan, ya después de Sivan ya nos podemos ir a Eretz Israel. Pero los Yehudim empiezan a pedir que quieren ver la tierra, etcétera, y toda esa situación detonó en que nos tuvimos que quedar en el desierto durante 40 años. Mientras los Yehudim estábamos en el desierto 40 años, teníamos una vida muy, muy espiritual. Nadie tenía que trabajar. Todos los hombres eran abrejim. Estaba lleno de kolelim. Seguro cada 2 calles había un kolel y había un knis y había una yeshiva, porque la gente no se tenía que preocupar del sustento económico, porque la ropa no se gastaba y la ropa crecía con ellos y vivían toda una vida milagrosa. Y no tenían que dedicarse a ninguna cosa material. Les caía el man, tenían el pozo de Miriam, tenían la vida ideal como cualquier persona quisiera tener, añorar y soñar, sin una necesidad de tener
una preocupación económica, de trabajo, de ahorrar para el futuro. Ellos confiaban en Hashem plenamente, cada día salían, agarraban el man, se lo comían, se llenaban, estaban perfectos, no había gastos, no tenían ningún gasto en específico. Cuando los meraglim se enteran de que cuando van a entrar a la tierra de Israel, van a bajar, aparentemente, su nivel espiritual, porque ahora en Israel no hay man. Hashem les avisó que en Israel no iba a haber man. Y van a tener que plantar, y van a tener que cosechar, y van a tener que trabajar, y van a tener que tener una vida como la de hoy en día, pero en un nivel espiritual superior, porque el trabajo hubiera generado en la persona el trabajo en Eretz Israel, estando en Eretz Israel, no dedicarse a la plantación al arado y todo eso, son parte de las mitzvot atruyot baaretz. Los meraglim dijeron, nosotros no queremos un alejamiento de Hashem, entonces mejor retrasemos la entrada a Eretz Israel y no entremos. Entonces, roba mefarshim, la mayoría de los mefarshim que explican esa tirada, entendemos nosotros cuál fue su objeción y cuál fue su negación de querer entrar a la tierra de Israel, porque entendieron de que ahora ya no se van a poder dedicar al estudio de la Torá como se podían haber dedicado en el desierto. Por eso es que para entrar a Eretz Israel tienen que pasar por un río que se llama Yardén. Yardén viene de la Shon Yerida. Ellos creían que cuando van a pasar el Yardén, ellos van a bajar su capacidad espiritual. Y Hashem, de alguna forma, les quiso mostrar cuando se partió el Yardén, que nosotros hablamos que también en la entrada en la salida de los Yudim de Mitzrayim también existió una partición, ahí fue del Yam Suf, pero también existió un nes que se partió el mar, y explicamos la semana pasada de que el mar, el agua, es por un lado, Ein Maim el la Torah, el agua es la Torah. Por otro lado, el agua representa la parte física. Dice el Maharal, el agua es el único elemento de los 4 elementos que se adapta al utensilio que tú le pones. Si tú se lo pones en un vaso, la forma del agua se adapta al vaso. Lo pones en una botella, se adapta a una botella. Se va adaptando según lo que tú vas, en la forma que tú le das. Por eso es que Bnei Israel al-Juba Yabashá Betohayam, Hashem hizo ese milagro de que el pueblo de Israel camine en la tierra, que es lo que representa la parte ruhaní del mundo. Betohayam, en la parte física, el Yehudí tiene la capacidad de caminar sobre la tierra dentro del agua, ¿sí? Entonces, por un lado, el Yam representa lo físico, el agua representa lo físico. Por otro lado, el agua representa lo espiritual. Y nosotros podemos ver que en muchas cosas, de hecho hoy cuando hablemos de la sal, vamos a ver que la sal también tiene eso. Hashem hizo en muchas cosas físicas que tengan como dos lados, como una antítesis de una cosa que es bueno, que tiene un uso que es positivo, que es bueno, y otro uso que es no tan bueno. Por eso es que el agua se puede utilizar de los dos lados. Barati Yetzer Hara, Barati lo Torah Tablin. Es decir, el Yetzer Hara también es bueno o es malo. Por un lado, el Yetzer Hara es muy malo. Es tan malo, dicen Hazal, que hasta su nombre es malo. Hashem, ¿cómo le puso de nombre? Yetzer Hara. Por otro lado, dicen Hazal, que en el día sexto de la creación, cuando Hashem dice que hizo todas las cosas, y dice, Veine Tov Meod. Y Hashem vio el viernes que está todo muy bien. Dicen Hazal que es muy bien, Tov Meod es el Yetzer Hara. Tov es el Yetzer Hara. Tov Meod es el Yetzer Hara. Ah, ¿es contradicción? No, no es contradicción. Es una misma cosa que es mala porque nos hace pecar. El Yetzer Hara nos hace pecar. Pero gracias a que nosotros tenemos un Yetzer Hara y tenemos esa confrontación con el mal, tenemos la capacidad de poder decidir, nosotros podemos llegar a niveles de superioridad, a filo a lo que son los mismos malajim, a los mismos ángeles. Los ángeles no tienen una vejirá hoshit, no pueden elegir qué quieren. Cada yehudí, cada persona, cada humano, escoge qué quiere hacer. Si escoge bien, qué bien.
Si escoge mal, muy mal. Entonces, para las personas que cuando escogemos mal, hubiéramos preferido no tener la capacidad de poder escoger porque escogimos mal, nos equivocamos. Pero gracias a la capacidad que tenemos los humanos de poder escoger, podemos crecer y podemos superarnos. Afilo, el Ben-Adam, el humano, llega a categorías de Kedushá superior a los mismos Malachim, porque los Malachim no tienen capacidad de escoger. Según Rob Amefarshim, que los Malachim no escogen, porque en Bereshit, ustedes habrán oído de que hubieron unos Malachim que se burlaron de los pecadores que somos las personas, y Hashem los mandó acá y metieron la pata y se equivocaron. Entonces hay todo un diún en Hazal. ¿Qué quiere decir esto que Hashem hizo con los ángeles, etcétera, etcétera? Pero bueno, nosotros ahorita lo que queremos explicar es que dentro del Yardén, que aparentemente es un Lashon Yeridá, y dentro del Yardén que hay Maim, y que el Maim, por un lado dijimos, Ein Maim es la Torah, y por qué una de las cosas que Hazal encontraron que la Torah se parece al agua, no nada más porque es un elemento básico para la subsistencia de la persona, sino porque el agua, como dicen Hazal, Ma Maim Yordim mi Makom Gabo ale Makom Namuch. Así como el agua cae de un lugar alto por la fuerza de gravedad y se va a un lugar bajo, así la Torah está dada para personas que los que saben más le enseñan a las personas que saben menos. Eso es una connotación que me había olvidado de decir de lo que es el Yardén. Y la otra cosa que se me olvidó también de comentarles la semana pasada es que cuando viene el Rejev Esh y el Osusim de Esh Dafka, que esa es una interpretación que nosotros dijimos que la Gemara dice que representa lo que es el estudio de la Torá, que la Torá fue dada con Esh, con fuego. A diferencia del elemento del agua, el elemento del fuego es un elemento que consume, es un elemento también que tiene esa dualidad, tiene estos dos lados. Por un lado, gracias al fuego nos calentamos, gracias al fuego podemos cocinar, gracias al fuego transformamos comidas, algo que estaba crudo y que hubiera sido incomible, gracias a al fuego que se cocina, lo podemos comer. Pero por otro lado, lo que hace el fuego es consume, quema. El fuego tiene esa capacidad, tiene esa energía de quemar, deshace, ¿sí? rompe con las cosas. Rejev Esh y Susei Esh, que representan una parte de acercamiento y que gracias a esos Susim de Esh y al Rejev Esh, a la carroza de fuego y a los caballos de fuego, el Yahu es que se va y que se desintegra la materia y se separa la materia del espíritu. El Esh representa el Koach HaTorah. El Esh también representa, la Torah también fue dada con Esh, con fuego, había colot, había ruido, había mucha situación así cuando Hashem le da la Torah al pueblo de Israel. El Sus, se me olvidó la semana pasada decirles, o no se nos acabó el tiempo, lo digo, el Sus, a diferencia del Hamor, ¿cuál es la diferencia? Al Teí que Sus que Pereteinabim, ¿no? Así dice el Teilim, no seas como el burro y no seas como los caballos. Está bien, el caballo tiene un poco de más finura que el jamor. El jamor se lo considera solamente un animal de carga, va bastante lento, va tranquilo por la vida. Entonces, los jajamín, cuando quieren asemejar una cosa que es muy material o alguien que es muy materialista, generalmente se lo asocia con el jamor, porque el jamor, la het, la mem y la resh, tienen las mismas letras que homer, que quiere decir materia. Entonces, por eso el Mashiach va a venir Dafka Ani berrojeva la jamor. El Mashiach va a venir sobre un burro, va a ser una persona, dice el pasuk en Ishayahu, Ani, con Ain, un pobre, una persona que no se va a vestir con tanto lujo, no va a tener mucha pinta de líder el Mashiach en un principio, y va a subirse sobre el jamor, arriba del Homer, como Abraham Avinu, como Moshe Rabenu, la parashá de esta semana, que se va a encontrar con Aarón, y va a estar con su familia cuando se casa con Tzipora, y en el camino se van a encontrar, le van a decir Miguel Elaj, ¿quiénes son ellos? Le va a decir, es mi esposa, mis hijos, y le va a decir, es Inof, que estamos sufriendo en Mitzrayim, que tienes que traer más gente, y se va a regresar. Ok, lo que nosotros queremos decir es qué representa esto que es el Sus. ¿Qué representa el Sus?
algo tiene que tener algún tipo de representación espiritual con una connotación elevada, porque cuando nosotros decimos Shirat Hayam y decimos Sus Berrochbo Yaram Hayam, el único pasuk que Miriam agarró para la Shirá de Miriam es este. Y después en Shira Shirim nosotros también hablamos algo de que el pueblo de Israel ciegamente sigue a Hashem. Por eso en Shira Shirim, Knesset Israel, Hashem nos dice a nosotros, les usa a ti. Tú eres mi querida Yehuita, que nosotros lo interpretaríamos hoy si nuestros esposos vienen y nos dicen, hola mi amor, hola Yehuita, nos ofenderíamos bastante porque tiene una connotación de animal, de que no va. Pero Hashem nos llamó a nosotros, a los Yudim, ustedes son mis Yehuitas. Y de hecho Miriam fue el único pasú que retomó en la Shirá que hace Miriam con las mujeres para Hashem, porque la yegua sigue, o el sus, en este caso que es un sus masculino, el sus ciegamente sigue lo que su jinete lo manda. Entonces, en Mitzrayim los susim hicieron un kiddush Hashem muy grande, porque no es que son tontos, los susim cuando vieron que estaba el mar, lo normal es que un sus se frena, los caballos se frenan, pero para hacer Retzon Hashem y que se haga un Kiddush Hashem tan grande, los susim, los caballos se metieron al Yamsuf y se murieron ahogados y no les importó morirse al Kiddush Hashem. Esa es la connotación que Hazal encuentran, que la separación de Eliyahu Anabí con Elisha vino Dafka vía un sus, un caballo que expresa eso, expresa fuerza. Por otro lado, los caballos expresan chutzpah, son maleducados. Los caballos no son tan fáciles de amaestrar como los burros. Los burros son mucho más mansos y son mucho más tranquilos para que le haga caso al patrón. El sus, el caballo, es mucho más difícil. El caballo tiene carácter, tiene fuerza, tiene personalidad. Entonces, por un lado, esa personalidad, Hazal a veces la asocian a una falta de tzniut, a psukim que asocian a los susim como maleducados, como que tienen una falta de recato, pero por otro lado el sus, cuando ya está bien amaestrado, sigue a su patrón de manera muy fiel. ¿Sí? Tiene cosas, el sus y el keler, el caballo y el perro tienen cosas así que los asocian un poco parecido. Entonces, bueno, eso era lo que me había olvidado de decirle la semana pasada. Ahora vamos a volver al tema de la sal. Ahora Elisha va a hacer un milagro con sal. Entonces, el pshat, la parte superficial de la Torah, Rashi, lo que dice es que ¿por qué escogió sal para curar las aguas de Jericó? Para demostrarle a todos los que estaban ahí que es un nes de tojnes, que es un milagro dentro de un milagro, porque la sal lo que hace es sala. Y si sala, es imposible poder tomar ese agua. Entonces, ¿cómo vas a volver agua potable echándole sal a un agua? La vuelve súper no potable. Pero Elisha quiso hacer este milagro. Ok, vamos a ver dónde la Torah, como nosotros nos gusta estudiar, dónde la Torah habla de sal. Entonces, nosotros vemos en el libro de Bereshit que la esposa de Lot fue castigada y se hizo un monumento de sal. Rashi ahí en Lech Lechá dice por qué fue castigada con sal. Porque a la esposa de Lot no le gustaba traer invitados a la casa. Entonces, cuando Lot y a nadie de Sedom invitaba gente a la casa, eran muy egoístas y muy reshaim. Entonces, la poquita sal que había en la casa de Lot la usaban para consumo propio. La esposa de Lot le molestó cuando Lot invita a los malajim a la casa. Y de alguna forma quería que la gente de Sedom supiera que hay invitados en la casa. Por otro lado, no queda que ella abiertamente acuse a su esposo. Su esposo, aparte de ese día, había sido nombrado el shofet de la ciudad de Sedom, no quedaba bien. Entonces fue con los vecinos a pedir sal. Los vecinos le dijeron, Mapito, ¿me estás pidiendo sal? No, porque mi esposo trajo invitados a la casa. Entonces dice Rashi, Bemela Hat'a, ella pecó con sal. Entonces Bemela Hlakta, Hashem la castigó con sal. Ella pecó con sal porque fue a pedirle a todos sal para que se divulgue y se difame a su esposo y lo quieran matar. Y fue todo lo que pasó con los ángeles. Entonces Hashem la castigó también con Melach. Pero la verdad es de que
vamos a checar alágicamente y técnicamente dónde figura la palabra sal. Y nosotros en la parashá de Tzav, cuando hablamos, tratamos de hablar, que al final creo que nunca lo retomamos eso, en el libro de Vaikra, en el Perek Bet. No es Tzav, en Tzav se repite esto, pero viene antes, en el Perek Bet, Pasuk, Yud Gimal, cuando la Torá habla de los korbanot que las personas, los yudim, tenemos en el libro de Vaikra, se llama Torata Kohanim, habla mucho de korbanot, de alajot de Tumay, Tará y todo eso, dice, Bekol korban minjateja, y todos los korbanot de minja que tú hagas, Bamelach timlach, los tienes que salar con sal, Velo tashvit melach brit elokeja meal minjateja, y nunca dejes de echarle sal a los korbanot que tú haces. Al kor con banja takrif melach. Sobre todos los korbanot tienes que poner sal. Entonces, aquí vemos que la Torá aclara y repite varias veces que hay que ponerle sal a los korbanot. Entonces vamos a entender y vamos a tratar de ver por qué, cuál es el lineal de ponerle sal y qué cosas están prohibidas poner en un corbán. En un corbán, lo taktiru ni seor, no se puede sacrificar cosas de hametz, que eso no aplica en todos los korbanot, que no se puede poner hametz. Habían algunos korbanot, casi todos los korbanot estaban hechos con matzá, pero así habían algunos korbanot, por ejemplo el de Shavuot, que era el de Shte Alejem, sí habían algunos korbanot que tenían un poco de hametz, y lo que bebadai no se podía poner en ningún korban es dvash, no se podía poner miel. Ahora, si nosotros hacemos un poquitito de memoria lo que estudiamos en diferentes ocasiones, nosotros vimos de que las palabras en la Lashon HaKodesh tienen esa connotación. Y nosotros hablamos en algún momento, no me acuerdo si fue cuando fue Melach o fue cuando fue Lechem, pero la cosa es que en Ibrit, en la Lashon HaKodesh, Melach son las mismas letras que Lechem, que es pan, y son las mismas letras que Mahal, que quiere decir perdonar, y son las mismas letras que se usa para la palabra Milhamá, que es guerra. Y aquí vamos a ver que en el mismo contexto de la sal también tiene esa dualidad, que Hazal la nombran, la hablan, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la sal. ¿Qué es en la sal y por qué es tan importante que en todos los korbanot a la fuerza tiene que haber sal? Entonces vamos a ir a los mefarshim y me gustaría compartir con ustedes lo que dice el Ramban. El Ramban dice una cosa muy bonita de lo que es la sal. Entonces el Rambam empieza y dice que estoy leyendo el Rambam del libro de Vaikra, Perek Bet, Pasuk, el Rambam lo junta, que es el Pasuk Yud Aleph, con el Yud Bet y el Yud Gimal, donde dice, Kol min hasher takribu la Hashem, lo te hace hametz, no se puede hacer hametz, y kol seor, porque nada que fermente, bejol de bash y la miel, lo taktiru mimeno y shela Hashem, korban reshit takribu otam la Hashem, vela misbeach lo ya'alu lereach ni joach, no se puede traer ni cosas que fermenten ni cosas ni miel, bejol korban mijateja, y ahí sí el pasuk Yud Gimel empieza a especificar el tema de la sal. Entonces me voy a brincar un poquitito. Y él ahí explica Beatam, Beaseor, Beadvash, y Taken Sheu, que dibre Arab, como dice el Rambam, etcétera, que era una costumbre de los Obdea Bodazara de sacrificar, hacer korbanot que tengan cosas que fermenten y cosas de dvash, de miel. Por eso es que la Torah lo prohíbe. Ok. Veitajen, dice el Ramban, y puede ser, mipnei sheino derech kabot, porque no está bien, liot lechem Hashem, el pan de Hashem, el korban, que es un korban que se lo damos a Hashem, tafel mibli melach, la comida que no tiene sal. ¿Qué hace la sal en la comida? Lo que le hace la sal en la comida es, en una medida normal de ponerla, es darle sabor a la comida. Algo que no tiene sal, no tiene sabor, no sabe rico. La sal lo que hace es le pone sabor a la comida. Entonces, no está bonito, dice el Ramban,
de que los korbanot que nosotros le hacemos para Hashem, no le pongamos sal, porque es como una forma de mostrarle a Hashem, no me interesa si sabe rico tu korban o no. ¿No? O sheyesh bechol ele, dice el Rambam, o puede ser también otra cosa, que hay un sod, hay una cosa secreta ne'elam mimenu que está oculto de nosotros. Ve'amara katuv beseor udvash lashon rabim, bueno, esto me lo voy a brincar, ¿verdad? Shekola korbanot teunim melach, en todos los korbanot tiene que haber melach para el korban de minja. ¿Dónde sigue el Rambam? Velot ashvit melach brit elokeja, sheabrit kruta la melach. Y ahora, y sobre esto es lo que nos vamos a detener un poquito. Hay un pacto, cuando dice aquí la Torá y habla y dice que tienes que ponerle sal a los korbanot, el lashon de la Torá es Bechol korban minjateja, bamelach timlach. Todos los korbanot minja tienes que ponerles sal. Velot ashvit melach, y no dejes de ponerle sal. Brit elokeja, es un pacto con Hashem, lo de poner sal. Y sobre esto llama la atención, ¿qué quiere decir que es un pacto? Porque esta palabra Brit melach no nada más está escrita acá en Baikra, está escrita, vamos a verlo ahora en Bamidbar, cuando habla de los Kohanim, que también se utiliza la shot Brit melach, y en Divrei Yamim, cuando habla sobre el Mashiach, cuando habla sobre el Malchut Bet David, también hay un pasuk que utiliza la palabra Brit melach. Entonces tenemos que ver por qué en la sal hay un tema en específico que habla sobre lo que es un Brit, lo que es un pacto. Dice el Rambam, Sheabrit kruta la melach misheshet yemei bereshit. Había un pacto desde los 6 días de la creación. Y eso también lo trae Rashi. Voy a leer el Rashi de acá antes del Rambam. Sheabrit kruta la melach. Había un pacto que Hashem hizo con la sal. ¿Qué pacto Hashem hizo con la sal? Desde Sheshet Yemei Bereshit, desde los 6 días de la creación. Sheubtehu amayim atachtonim likarev bamizbeach. Hashem le juró a las aguas que se quedaron en el mundo, en la tierra, le juró que las va a usar en algún momento en el Mizbeach. Como sal. ¿Cómo se forma la sal? La sal se forma en el mar. Es cuando se seca la parte salada que tiene el mar. Se forman los granos de sal. Dice el Siftei Jajamim que explica Rashi, dice... La sal que hay en los mares, en el agua, se hace en el Mizbeach. Porque la sal se deriva del agua. Nakat Nisuj Hamaim, también por eso en el Bet HaMikdash se hacía Nisuj Hamaim en Sukkot. Sheloik Sheleja, para que no digas. ¿Cuál es el punto? Si yo voy y no entiendo bien el Rashi y digo de que cuando Hashem se paró, ¿cómo aparece todo esto? Rashi lo trae esto del Midrash. El Midrash dice que en el segundo día de la creación, que el día lunes, Hashem no había esto, lo que nosotros conocemos como raquía, como espacio, no existía esto. Estaba todo esto mezclado agua con tierra. Entonces Hashem separa las aguas y evapora las aguas y forma lo que es el cielo, digamos la parte de las nubes del cielo, y se quedan las aguas aquí en la tierra. En el día martes, Hashem junta todas las aguas en ríos, en mares, en océanos, en arroyos, en manantiales, y toda la parte de la sequedad, toda la parte que se quedó como tierra, Hashem le pone pasto, ¿sí? Ese es el día martes, y Kavu Amaim, que se junten las aguas a un lugar. Dice el Midrash que cuando las aguas se tenían que separar, hubieron Maim Elionim, que son las aguas que están como formación de vapor en el cielo, y las aguas terrenales. Las aguas terrenales se molestaron con Hashem y le dijeron, ¿por qué nos haces esto? Nosotros queremos estar contigo, queremos estar en la parte del Shamaim, no queremos quedarnos en la parte de la tierra. Entonces Hashem les dijo, no se preocupen, ustedes van a quedarse en la tierra y van a hacer un Kiddush Hashem igual que como si estarían en el cielo,
¿Por qué? Porque el día de mañana los judíos van a hacer korbanot, y en los korbanot van a poner sal, y la sal viene del agua. Entonces, como Hashem hizo un pacto, Misheshet Yemei Bereshit, desde los 6 días de la creación, que se va a usar algo del agua, entonces es esa cosa de los mares, es la sal, que la sal es la parte que el fuego, que ahora vamos a ver lo que Hazal dicen que es lo que es la sal, el sol, el fuego, calienta suficientemente el agua salada y separa el agua y la sal se queda y se solidifica, se hace la sal. Entonces viene el libre, el Sifteh Jajamim y dice, y si tú vas a decir, ¿por qué tengo que buscarle la quinta pata al gato? Que el brit, que el pacto que Hashem hizo con el agua terrenal se refiere a la sal. ¿Por qué no digo que hay una mitzvah en el Mizbeach que se llama, en el Bet HaMikdash, que se llama Nisuj HaMayim? Esa es directamente con el agua. Entonces ya es el uso directo con el agua. Viene el Sifteh Jajamim y dice, que no sea difícil para ti entender, las mismas aguas deberían de subir a Mizbeach, que es por eso que se hace el Nisuj HaMayim, velo amelach, y no la sal. ¿La sal qué es? La sal es un derivado del agua que cuando se solidifica se vuelve sal, se hace sal. Y a mayor cantidad de solidificación de la sal, es menor cantidad de que el agua lo hunde. Por eso el Yam HaMelach es la famosa foto que todo el mundo se toma, que está leyendo el periódico. ¿Por qué? Porque el Yam HaMelach tiene mucho melach, tiene mucha sal, entonces hace que las cosas no se hundan, que las cosas floten. Metaret que ematzmam olim ala mizbeach benisuj hamayim veim tomar imken shne dvarim lama. Ah, no. ¿Qué ventaja tiene la sal por sobre el agua? El agua en el Nisuj HaMayim no se hacía un sacrificio del agua. Se echaba agua en las 4 puntas de Mizbeach, como hay Nisuj HaYain, hay Nisuj HaMayim. La ventaja que tiene la sal es que la sal misma es un korban, es parte del korban. Ah, y entonces, ¿por qué necesito a Hashem darle 2 regalos al agua que se quedó en el mundo? Melach ve Nisuj HaMayim, tanto la sal y la mitzvah de Nisuj HaMayim en Sukkot, de Sagi be Nisuj HaMayim sheu yoter adif, veyesh lomar ki amelach ve hamayim em shne afahim. Aparentemente, la sal y el agua son 2 cosas que son contradictorias. Y en este camino van a seguir la mayoría de los mefarshim que van a explicar qué representa la sal. Sifteh Jajamim hace un señalamiento muy superficial. ¿Cuáles son las contradicciones que hay entre la sal y el agua? El estado. La sal está en un el agua está en un estado líquido y la sal está en un estado sólido. Amayim lachim, el agua es húmeda. Veamelach yabesh, pero la sal es seca. Lefijaj eina ejad motzi sheni. Por eso Hashem tuvo que hacer las 2 cosas, le tuvo que prometer al agua que en los 2 estados del agua van a subir al Corban de Hashem. Veadvarim elu tavinotam meod, lama ujeru elu shnaim la mizbeach. ¿Sí? Por eso se entiende que Hashem se vio obligado, si hizo una promesa con el agua, lo tengo que hacer de las 2 formas. El agua no se usa siempre, y está en un estado líquido, y la sal se usa siempre y está en un estado sólido. De Yeshva Midrash de Dabar Neelam. Qué interesante, tanto el Rambam como el Sifteh Jajamim, y ahora vamos a ver más mefarshim, todos dicen esto tiene una representación que es oculta. Lefiche kola dvarim tamid. Todas las cosas siempre, olhim la alot umaalim bakodesh. Todas las cosas físicas que Hashem hizo en este mundo tienen una función que la persona, gracias al servicio que la persona haga, sea depurada esa cosa física y se pueda sacrificar esta cosa para que se vuelva Kodesh. Este concepto que Am Israel tiene, que es el único en el mundo, que tiene esa capacidad de elevar algo físico y transformarlo en algo espiritual.
Hashem todas las cosas en la creación del mundo las hizo de una manera que venga el Yehudí y agarre esa parte física y la transforme en espiritual. Ma'alim va'kodesh velo moridim. Se elevan a lo sagrado y no se disminuyen, no se bajan. Umayim elionim nivdelu. Las aguas que están en el cielo fueron separadas. Y Hashem agarró ese agua y la separó una parte y la otra parte la dejó aquí. Benaasu tachtonim. Vezeu efech seder habría. Y esto parecería estar algo que es contradictorio. Lefijach lo hayun nivdalim mehem acheibtia Hashem. Por eso las aguas no querían separarse. Las aguas dijeron, si Hashem hizo un mundo en el cual nosotros tenemos que elevar este mundo, yo no me quiero quedar acá, yo me quiero ir en la parte de arriba. Y las aguas no estuvieron contentas. Hashem itbaraj, hasta que Hashem mismo les prometió liot krivim el amizbeach, que estén en un corbán. Corbán viene de la shon karov, que estén cerca sobre el mizbeach. Ubazé, y por intermedio que se usa esto en un corbán, y Knoa Ma'ala, van a adquirir este nivel de espiritualidad, Sheit Alu, que se van a elevar de Ma'alim Bakodesh. ¿Sí? Una cosa. Ve'od Matzinu, sigue el Sifteh, es un Sifteh Jajamim larguísimo. Ve'od, se supone que el Sifteh Jajamim explica Rashi. Rashi está mucho más corto que el Sifteh Jajamim. Pero Baruch Hashem, que existe el Sifteh Jajamim, si no sería muy difícil poder entender a Rashi. Ve'od Matzinu, y otra cosa que encontramos, Shelo Bajar Hashem Itbaraj la Mizbeach Rak Mimine Shefalim. Hashem buscó para que se pongan en el Mizbeach cosas que representan humildad. La sal es perfil bajo. El seor es lo que se, ¿cómo se dice? Lo que se fermenta, la fermentación que hace la masa, se eleva, sube. Hashem quiere cosas shefelim, como dice la Gemara, lama bajar betorim ubibnei Yonah, ¿por qué se sacrifica pichones de palomas o el mismo palomo? Porque de las aves son las que son muy fáciles de cazar. No es muy difícil agarrar una paloma, es muy fácil cazar palomas. Y en los animales que se sacrifican, ¿qué tenemos? Puros animales mansitos. Bueno, la cabra es más media loca, pero el borrego es un borreguito, es tranquilo, pasta. La vaca, ya vemos cómo son las vacas, tranquilonas. No hay problema. No encuentras tú animales yoter nirdafim que son muy fáciles de alcanzar. Rakshor, Kedes, y el afilo que es más bravo, el cabrito, el chivito, brincotea, es más inquieto, pero tampoco no es muy difícil de agarrarlo. ¿Dónde está? Ubajar Hashem Bahem. Hashem escogió a ellos, por eso entre paréntesis eso no lo traes de Jajamim, pero por eso Jajamim dicen Leolam siempre te mina nirdafim velo mina rodfim. Siempre tú sé una persona, es preferible, aunque es mucho más incómodo y es muy feo, ser de los perseguidos a ser el persecutor. Leolam, es mejor ser una persona como Am Israel siempre fue en la historia, siempre, ayer lo dijimos en Shira Shirim, Am Israel siempre fue un pueblo perseguido. Y en nosotros, en el Olam Hazé, sí, Alamote Abuja, nos dijimos, en el Olam Hazé el pueblo de Israel no tiene un carácter de defensa. Afilu, lo vemos hoy en la historia, siempre la ONU no se preocupa si la gente se está muriendo en África de hambre, el maltrato que hay, las violaciones que hay a las mujeres en África. Eso no es tan hashub. Lo hashub es si Israel atacó a los árabes cuando se cansó, después que los árabes tiraron 800.000 cohetes, Israel fue y entró a Gaza. Ese es lo primero en la agenda de la ONU. Eso es lo que es muy tremendo en el mundo. Siempre en el Olam Hazé, Am Israel, siempre somos nirdafim, somos perseguidos. Leolam teemina nirdafim velomina rodfim. Que Hashem escogió a estos animales que son nirdafim, son fáciles de agarrar. ¿No sería mucho más cabot para Boreolam hacer un corbán de león? ¿O hacer un corbán de leopardo?
o hacer un corbán de tigre? ¿No es mucho más marshim? No, ustedes ven caminar un león. ¿Cómo camina un león? Con esa... Tiene pinta, el león es el rey de la selva o el tigre. Es marshim, ¿cómo se dice en español? Llama la atención, es atractivo, atrae. Hashem no quiso hacer korbanot con animales atractivos. Hashem dijo, yo voy a hacer korbanot con animales tranquilos, con animales que tienen un perfil bajo. Y lo mismo es con los condimentos que le vas a poner al corbán. ¿Qué le tienes que poner al corbán siempre? Todos los korbanot, sal. Sal, la sal hay en todos lados, la sal. ¿Hay algún elemento de uso doméstico más barato que la sal? La sal es barata. Bueno, tiene que ser muy barata la sal, porque la sal hay por todos lados. Es de fácil acceso, es una cosa fácil de conseguir, es una cosa que es shafel. Bajar lelamdeja para enseñarte, shekola mashpil atzmo akadosh baruj hu makvio. Que todas las personas que mashpilim, que se hacen chiquitas, que son humildes, Hashem las levanta. Belefi sheubdelua maim liota tachtón. Entonces, como las aguas aceptaron quedarse en el tachtón, aceptaron quedarse en la profundidad, en lo bajo, las aguas están en lo profundo, son las que sostienen a Filu a la misma tierra. Hashem les dijo, yo las voy a premiar y no va a haber algo más elevado físico sobre el planeta Tierra de un corbán. El corbán es lo que me careba a la persona con Boreolam. Eso es un corbán. Nosotros traducimos corbán como sacrificio. En verdad está muy mal esa traducción. Una akrabá es un kerub, es karob Hashem lejol koreab, es una cercanía. Shevale taretz lama zahule y karev maim meluchim mi maim metukim. Por eso viene también la Torá a decirte por qué Hashem escogió la sal que se saca de los mares, que es agua salada, a diferencia de los ríos, que los ríos es agua dulce. Por eso es que te viene a explicar todo eso. Y las aguas metukim, las aguas dulces, sí se sacrifican para que no se sientan mal. Hashem dijo, bueno, en Sukkot vamos a ir a buscar agua ahí al Mea Shiloach, al Nahal Gijón, que eso es agua dulce, es agua potable. De hecho, cuando hablamos de Azarabe Tebet vimos que en Jerusalén no hay agua potable. Las aguas potables que entraban a Jerusalén eran pozos que había que hacer en el agua, o ir a buscar al Ma'ayana Shiloach o al Mei Gijón, que es en verdad el Ma'ayana Shiloach, no hay ningún lugar que se llama Ma'ayana Shiloach, se llama Mei Gijón, es que estaba en las afueras de Jerusalén. Veyesh la tetam lama zahua meluchim likare bechol korban veametukim davka bajat. Bueno, y esto ya que lo estamos leyendo, ya lo terminamos para que aprendamos cosas nuevas. ¿Y por qué la sal está todos los días presente en el Mizbeach y las aguas dulces nada más en la fiesta de Sukkot? De ametukim domim la tzadikim, porque los dulces, la gente dulce, la gente que tiene, digamos, vamos a decir, agua dulce, es sabrosa, es rica en su sabor, se compara con los tzadikim en Sukkot, después que vinimos de Kippur, que Hashem ya nos perdonó de todas las averot, viene Sukkot, que es una fiesta de alegría, una fiesta del perdón, ya todos los yudim somos tzadikim. Veameluchim, la sal, que es algo que no sabe tan rico, se parece a los poshim, a la gente que tiene que pasar un proceso de depuración. Shekol ta'anit utfilat tzarich sheyu, que dentro de la parte del pueblo de Israel hay gente buena, hay gente más o menos, hay gente que no es buena, que son reshaim, y allí reayam y gelbená sheba ketoret, por eso se ponía en el ketoret la gelbená que olía muy muy feo. De Alken Hilku Kabot la Poshim. Hashem le está dando Kabot a la gente que se equivocó, que hizo las cosas malas, que hagan Teshuvah. Sheyashuvu Vegadol Baal Teshuvah Yoter Mitzadik Gamur. Y esto por eso es que los Reshaim, digamos la sal, algo que no está tan bonito, está presente en todos los korbanot para enseñarnos a nosotros que siempre tenemos chance de poder hacer Teshuvah. Bueno, esto es el Siftei Jajamim que explicó a Rashi por qué el Melach se llama que es Brit Melach. Es un pacto que se hace con la sal.
Entonces, hay 3 pactos. Acá el Brit Melach. El Brit Melach en Divrei Yamim, que habla sobre el Malchut Bet David, que es, también se llama Brit Melach, y el Brit Melach que habla sobre los Kohanim, que está escrito en el libro de Bamidbar Yudhet, que dice, Kol Trumot HaKodashim, Asher Yarimu Bnei Israel, La Hashem Natati Leja Ulevaneja Velivnoteja. Acá está hablando un Brit a los Kohanim. Y Teja, Lejot Olam, Berit Melach Olam. Es un pacto para siempre, como las sales para siempre. Y Lifne Hashem, Leja Ulezaraja Itja. Hashem le está hablando a los Kohanim, que los Kohanim siempre van a ser Kohanim. Alguien que nace Cohen, permanece Cohen y sigue siendo Cohen. Es un pacto que Hashem hace. ¿Y cómo lo llama ese pacto? Pacto de la sal. Esto es pacto de la sal. Y en Divrei Yamim, Bet, Perek Yud Gimal, Pasuk Hei, dice el Pasuk, Alolahem Ladat, que Hashem Elokei Israel, Natan Mamlacha le David, al Israel leolam, lo ulbanab Brit Melach. Aquí dice en el libro de Divrei Yamim, tienen que ustedes saber que Hashem, el Hashem del pueblo de Israel, le dio el reinado a David, que sea rey sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, Brit Melach, un pacto de sal. ¿Qué tiene la sal tan importante? Que el Mashiach tiene un sello de seguridad gracias a la sal, los Kohanim tienen un sello de seguridad gracias a la sal, y los Korbanot tienen un sello de seguridad que es un pacto de sal. ¿Sí? Entonces, vamos a ir paso a paso, no vamos a acabar todo hoy, pero bueno, vamos a avanzar bastante. Dice el Ramban, Sheabrit Krutala, eso ya lo leímos, la Shon Rashi, y eso lo trae Rashi de un Midrash. Rabbi Abraham Amar al Derech Hapshat, Ichnastija bebrit veishvatija shelota krib tafel velo yeochal, kiu derech bizayon. Entonces, como dijimos recién, Rabbi Abraham es el rey, Rabbi, no sé quién es Rabbi Abraham, hay que checar bien a qué Rab se refiere. El Ibn Ezra es. ¿Por qué? Porque no está bonito, como dice también el Sifteh Jajamim, no está bonito que le des de comer a Hashem pan que no tenga sal, no sabe nada, sabe feo. Ok, vamos a adelantarnos un poquito así, acá, y ahora voy a esta parte. Veine abrit, ¿qué es cuando una persona dice yo voy a hacer un pacto con alguien? ¿Qué es pactar algo? Abrit klula bejola midot. Un pacto incluye diferentes midot, diferentes características que tiene. Un lado del pacto se compromete a hacer determinadas cosas y el otro lado del pacto se compromete a hacer determinadas cosas. Cuando hay un conflicto de intereses, cuando un lado del pacto quiere hacer una cosa y el otro lado del pacto quiere hacer otra cosa, se establece un pacto. Un pacto lo que hace es un pacto de paz. Yo cedo X cosa para ganar X cosa, tú cedes X cosa y vas a ganar X cosa. Entonces, en este conflicto de intereses, se hace un pacto para que haya armonía entre las partes y se puedan vivir, se pueda convivir. Casarse también es hacer un pacto, es adquirir un compromiso. Cada quien pacta lo que va a aportar. Hay pactos de socios, hay pactos como Hashem hizo con Abraham Avinu, Abraham Avinu cuando hizo con Abimelech y Fijol, etc. Dice el Rambam, ¿saben esto por qué se llama que es un pacto de sal? Porque el Maim y el Esh Baimba. La sal tiene estas dos características que son contradictorias. Tiene agua, porque la sal viene del agua, pero tiene también fuego, porque ¿qué hace la sal? Trae aquí un pasuk en Mija, que melach sheitem tam bejola mahalim betekayem betachrit bimlijuta. La sal, lo que hace en la comida, aparte de darle sabor, dice el Rambam, es la conserva. La sal es un conservador por excelencia. La sal conserva la comida. De hecho, la carne ahumada o los pescados ahumados y las cosas que se hacen en sal se conservan mucho tiempo.
Vetekayem, eso lo hace que lo mantiene. Por eso se llama que es un brit. Así como un brit mantiene, la sal también mantiene con su cosa que es salada. Veine amelach kabrit, la sal es como un pacto. La gena mar melach olam, ki imidato shel David. La gena marva korbanot, por eso en el pasú que leímos en Bamidbar también dice, Gamken dice Brit melach olami, ki abrit melach haolam bo itkayem beikaret. Esto es lo que se refiere. Por eso dice el Rambam, leitvonen mi devarenu bimkomot ajerim perush, cuando yo te voy a explicar en otros lugares del Tanaj también, estas shalosh tevot, estas 3 palabras, Brit, Olam y. ¿Sí? Es un pacto que dura para siempre. Pero vienen los otros mefarshim y dicen, la sal no nada más es un conservador, la sal también quema. La sal también maltrata, nada más hay que saber usar en qué medida hay que usar la sal. La sal conserva, sí es verdad, pero la sal también quema, la sal también destruye. ¿Cómo Hashem destruyó Sedom? Gofrit Bamelach. La sal también, si uno no la usa en una buena medida, tiene una capacidad de destrucción. Igual que con todas las cosas que Hashem hace en todos los elementos. En todos los elementos físicos tienen un lado de construcción y tienen un lado de destrucción. Vamos a dejar acá, Besat Hashem, el shiur que viene, vamos a hablar lo que dice el Rikanati, Rabenu Bajie y diferentes Mekubalim y diferentes Rabanim que hablan sobre esta cosa de la sal y cuál es nuestra orá para servir a Hashem. Hoy nos llevamos la orá de servir a Hashem, primero como buenas mujeres, ponerle el condimento adecuado a la sal, que sepa bien, porque si se nos va la mano con la sal, sabe la comida salada y ya la arruinamos. Y la segunda cosa que aprendimos de la sal es de que todas las cosas que Hashem crea en el planeta Tierra son todas cosas para usarla y para elevarla, y no las desprecies, no pienses, la sal. Al contrario, la sal, que el Sifteh Jajamim dice, representa la bodá del Baal Teshuvah, es más grande, digamos, de alguna forma, Bimkom Shevalet Teshuvah Omdim, porque en la sal la tienes que poner en todos los korbanot. Y el agua dulce nada más la usas en Sukkot. Besat Hashem, nos vemos mañana. Muchas gracias. Bye. Bye, Mora, mil gracias. Isquila mitzvot. Gracias, Mora, buenísimo. Gracias.